Buenos días, estimado público, tesistas e investigadores. El objetivo de la presente exposición es darle a conocer todo lo relativo a la construcción del marco teórico de la tesis o del proyecto de investigación. Vamos a desarrollar una agenda, primero, para qué sirve el marco teórico. En segundo lugar, los pasos lógicos en la construcción de ese marco teórico. Luego, los tipos de marco teórico según el nivel de formación, los criterios para armar el marco teórico y finalmente lo que he denominado el marco teórico ampliado. ¿Para qué sirve el marco teórico? Para exponer la teoría que vas a utilizar en la resolución del problema. Hay muchos conceptos en diferentes teorías que uno tiene que seleccionar el mejor, el más actualizado, ¿verdad? El más completo para poder desarrollar la investigación. Si estás en un campo, por ejemplo, en el campo de la gerencia y vas a trabajar la calidad, no es lo mismo el concepto de calidad de Taylor, el fundador de la ciencia administrativa, que William Edward Deming, que en los años 80, por ejemplo, actualizó y puso en el tapete de la actualidad gerencial el concepto de calidad y productividad. Así pasa con, si vas a utilizar el concepto de familia, hay muchos conceptos de familia. ¿Cuál es el que vas a utilizar en tu investigación? Y así por el estilo. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los pasos lógicos de la elaboración de una teoría? Los pasos lógicos son, primero, hay que hacer una revisión de antecedentes. El estudiante o el investigador tiene que saber si está resuelto o no está resuelto el problema que estés investigando. Bueno, si no está resuelto, tienes el camino abierto para hacer la investigación. Pero si está resuelto, había que preguntarse si vas a continuar la investigación. La única forma de continuarla es que luego de un análisis de esos antecedentes te das cuenta que no estás respondiendo, no da respuesta al problema que estás investigando. Entonces, bueno, tú haces un arqueo de la revista, dónde está, cuántas veces se ha investigado el problema y así por el estilo. Una vez que tú tengas ya la revisión de antecedentes, tienes que pasar a la revisión de las teorías disponibles. Puedes utilizar una teoría o puedes utilizar varias teorías. Ahora bien, una vez que tú identifiques la o las teorías disponibles, tú tienes que pasar a un tercer nivel, que es que tú vas a seleccionar la teoría que más conviene, que está más actualizada para la resolución del problema que estás investigando. Luego que tú has elaborado tu teoría, hay un paso más que es la elaboración del sistema de hipótesis. Ustedes saben que una hipótesis no es más que una teoría no demostrada todavía, no verificada todavía, pero que tú asumes para orientar la búsqueda de la información. Generalmente cuando no hay el sistema de hipótesis, el estudiante va a la deriva porque va por un lado, va por otro, pero en cambio cuando tú elaboras tu sistema de hipótesis, sabes hacia dónde vas vas a orientar la búsqueda de los datos de la investigación. Luego de formulado ese sistema de hipótesis, lo más lógico es hacer el cuadro de variables, es decir, las variables de causa, las variables de efecto o independientes, dependientes, intervinientes, bueno, la variedad de variables que tú utilices. Luego, las subvariables, las dimensiones o subdimensiones y los indicadores. Es decir, depende de la amplitud, de la complejidad de las variables, tú vas a seleccionar esta gama pues, de posibilidades. Pero se puede reducir a variables, subvariables e indicadores. Ok, y esos son los pasos lógicos de la elaboración del marco teórico. Ahora vamos a hablarle del tipo de marco teórico.
Eso va a depender del nivel educativo que tú vas a alcanzar. Hay tesis de pregrado, de especialización, maestría y doctorado. Para las primeras, es decir, para la de pregrado, especialización, maestría, hay un supuesto que nosotros tenemos que asumir. El conocimiento disponible, el conocimiento científico disponible, se puede utilizar en el abordaje y solución del problema. En cambio, a nivel doctorado, dado que piden en la mayoría de los reglamentos de las universidades que la tesis tiene que ser original, que sea un aporte a la ciencia, entonces se parte de un supuesto. El conocimiento disponible es insuficiente para explicar el problema. Por lo tanto, va a tener su propia metodología de construcción. Vamos a ver. En la tesis de pregrado, el objetivo es más un entrenamiento metodológico, que el estudiante progresivamente vaya identificándose con el proceso de investigación, ¿verdad? Que seleccione su tema. A nivel del marco teórico, generalmente es manejo conceptual. Él va a seleccionar los mejores conceptos que sirven para la solución del problema de investigación. A veces, cuando los reglamentos o la falta de experiencia del tutor o la sobreexigencia del tutor, a veces se piden marcos teóricos en pregrado que son muy profundos y eso puede traer como consecuencia que el estudiante no elabore la tesis, se frustre, abandone la carrera, es lo que se llama el síndrome todo menos tesis, que ocurre en todos los niveles educativos y tiene que ver un poco con la no claridad, entre otras cosas, de lo que se quiere alcanzar según el nivel educativo. Después viene la especialización. La especialización no es más que un manejo instrumental, técnico, de lo más avanzado de la ciencia que él está cursando. Por lo tanto, el marco teórico, cuando en mi especialización se pide una especie de tesis, que generalmente se llama trabajo especial de grado, como en la maestría, tiene que ver entonces con manejo conceptual también. Y el informe tiene que ser un informe técnico, es decir, de lo que aprendió, de las competencias que adquirió, va a tratar de abordar un caso y luego va a presentar un informe de cómo lo hizo y qué resultados obtuvo, nada más. La maestría, en la mayoría de los reglamentos de maestría, es muy claro, que no es más que la aplicación de una teoría o una metodología para la resolución de un problema determinado de la disciplina que se está cursando. Por lo tanto, ahí puede haber una doble operación, que tú selecciones una sola teoría, ¿verdad? Una sola metodología reconocida científicamente y pases a resolver el problema. O puedes usar el concepto de integración de varias teorías, los aspectos más importantes de cada una y que tú armes pues una teoría, ¿verdad? Unificada para explicar el problema de investigación. Hasta allí es conocimiento acumulado. En eso va a consistir el marco teórico de estos tres niveles que les acabo de explicar. Ahora viene el marco teórico del doctorado. El marco teórico del doctorado debe tener dos momentos claves. El primer momento no es más que la de construcción de las teorías disponibles, en virtud de que se parte del principio de que no hay una respuesta exacta del problema de investigación. Esa de construcción se debe dar en varios niveles, tanto teórico, epistemológico, metodológico y técnico, y sacar de allí lo mejor, ¿verdad? Las ventajas de las teorías analizadas de manera crítica. Y en un segundo momento, el marco teórico es el salto cualitativo que tú vas a dar en la construcción de la teoría, para que sea original, para que sea un aporte. Ahora, cuando un joven investigador
está haciendo la tesis de grados y se pregunte cómo voy a elaborar una originalidad en medio de estos cerros de bibliografías, en estos medios, extensión de autores. Bueno, muy fácil, porque puedes asumir 4 criterios. Primero, por continuidad. Segundo, por complementariedad, por integración de perspectiva y por ruptura. El primer nivel, el de complementariedad, no es más que elaborar ese marco teórico llenando los vacíos conceptuales, semánticos o argumentales de la teoría que tú consideras más adecuada para explicar el problema. Esa es una primera operación. Luego la complementariedad es que tú tomes de las teorías disponibles la que consideres más conveniente y amplías el núcleo conceptual de esa teoría. Introduce un nuevo concepto, una nueva dimensión, y ya eso es complementariedad de la teoría disponible. Luego viene el marco teórico de integración de teorías o de paradigmas, que no es más que una síntesis e integración de las teorías disponibles. Lo mejor de cada uno de ellos y tú elaboras una teoría haciendo una disposición adecuada de los conceptos, ¿verdad? De modo tal que sea una integración. Y tú conoces la fuente. Por ejemplo, una parte puede ser de carácter estructural, otra puede ser una fuente de carácter histórico, otra puede ser de carácter funcionalista, marxista, bueno, dependiendo pues de la integración que tú vayas a hacer. Y la cuarta modalidad de originalidad es por medio de la ruptura, es decir, un marco teórico por ruptura, es decir, un planteamiento que tú haces una explicación del problema, ¿verdad? De manera totalmente original. No hay un antecedentes en el caso pues de la exposición de esa teoría. Hay muchos ejemplos en la presentación de las teorías por ruptura. Generalmente cada paradigma es una ruptura con respecto a los paradigmas anteriores. El paradigma funcionalista o el estructural funcionalista son rupturas con respecto al positivismo. Y una ruptura más fuerte todavía es la presentación del materialismo histórico, cuya fuente es el marxismo, como todos conocemos. Estos, digamos, son los tipos, digamos, de marco teórico según el nivel de formación. Ahora vamos a ver, ¿verdad?, qué criterios puedo elaborar o tener para la elaboración de ese marco teórico. Bueno, yo en principio vamos a manejar estos dos criterios, la coherencia y la consistencia. La coherencia puede ser formal o de contenido. ¿Qué quiere decir formal? Quiere decir que primero el discurso, ¿verdad?, tiene que estar bien escrito, ¿verdad? Lo que llaman la buena redacción. Esos son aspectos formales o gramaticales, pues, del discurso que hay que tomarlos en cuenta. Que ya, por supuesto, el investigador viene, pues, con esa formación. El más importante, en todo caso, sería, ¿verdad?, la de carácter de contenido, que tiene que ver a nivel semántico y a nivel lógico. A nivel semántico quiere decir que todo concepto tiene que estar mentado o señalado, definido, desarrollado y aplicado al problema que estás investigando. Eso es lo que yo llamo coherencia. ¿Por qué? Porque el encadenamiento conceptual a veces ocurre de que no está bien elaborado esos encadenamientos, ¿verdad? Esos razonamientos, y en esa construcción se van quedando atrás los conceptos que no están definidos o incoherentes. Entonces, ese es el criterio, ¿verdad?, en cuanto a la coherencia. En cuanto a la consistencia, yo la denomino por el grado de profundidad con el cual tú vas a abordar la investigación. Ese grado de profundidad es que primero tú puedes utilizar un glosario de conceptos,
Bueno, podríamos decir que una consistencia muy general, porque si vas a aplicarlo para pregado, es más que suficiente. Pero puede haber una consistencia en el manejo de las teorías, en la profundización de las teorías, bien sea que las expongas sistemáticamente o que las confrontes críticamente, para que luego tú saques tu propia conclusión teórica. En ese manejo de la consistencia, también puede haber una redacción de una forma enciclopédica o una forma orgánica. La forma enciclopédica es que tú vas, ¿verdad?, exponiendo la teoría, ¿verdad?, apoyándote en los diferentes autores, ¿verdad?, citando los diferentes autores o las diferentes teorías disponibles para explicar el problema. Y la orgánica tiende a ser más original, porque ya allí el investigador está con su propia teoría y la va armando de lo simple a lo complejo, va armando esos conceptos, va encadenando esos conceptos, ¿verdad? Pero también apoyándose pues en la bibliografía disponible. Eso diríamos que es la consistencia. Ahora, hay otro criterio un poco más profundo, como por ejemplo el grado de alcance de la teoría que vas a seleccionar, que de mayor a menor podrían ser teorías universales, generales, de tendencia o de casos. A medida que se acerque más a la cúspide, pues más profundo es el estudio que estás realizando. Pero bueno, estas son las opciones que tienes dependiendo del grado de profundidad que quieres investigar, dependiendo de la complejidad del problema y así por el estilo. Podemos manejar otros criterios que yo llamo la consistencia paradigmática y la consistencia epistemológica, más que todo a nivel doctoral. Esto significa, por ejemplo, que tú tienes que colocar en el marco teórico la teoría, ¿verdad?, más actualizada de los paradigmas existentes. Por ejemplo, si tú vas y dices, voy a utilizar el paradigma estructural funcional, ¿verdad? Bueno, tienes que exponer la teoría estructural y funcional más actualizada. Es lo que yo llamo consistencia paradigmática. No vas a exponer, pongamos, una teoría que sea de los orígenes, de las primeras que se elaboraron. Sabemos que todos los paradigmas van teniendo una evolución sistemática profunda. Entonces se recomienda tener la más actualizada. Eso no quiere decir que tú no cites las anteriores. Tú puedes hacer allí, ¿verdad?, una revisión crítica hasta quedarte con la más actualizada. Eso es consistencia paradigmática. Y la consistencia epistemológica no es más que seleccionar la teoría que esté en la vanguardia científica. Y eso te lo da las revistas indexadas, las revistas científicas arbitradas. Te van dando esa tendencia. Entonces, si por ejemplo estás abordando un problema de manera disciplinaria y otro te la va a abordar de manera interdisciplinaria y otro te la va a abordar de manera transdisciplinaria, la más actualizada desde el punto de vista de la consistencia epistemológica es la transdisciplinaria, por supuesto. Eso hay que estar pendiente de eso, porque a veces uno está en su disciplina manejando un problema y por mucho que ponga lo más actualizada su teoría, va a llegar tarde en la explicación. Y yo introduzco aquí un concepto muy importante que es la competitividad científica. Cuando hay congresos, encuentros, discusiones, uno tiene que llegar con la mejor consistencia epistemológica y paradigmática para poder competir y darle una respuesta más veraz al problema de investigación. Esto es sobre todo a nivel doctoral. Por eso es que hay que estar pendiente en la consecución que tiene la ciencia. Yo les recuerdo que en esta coyuntura estamos a nivel transdisciplinario y otros hablan de transcomplejidad en el abordaje. Por eso que las tesis de grado hay que tener en cuenta hoy que no se pueden abordar de manera individualizada,
ya tienen que ser equipos completos para poder abordar el problema. Eso no quita el nivel de doctorado, ni quita niveles de responsabilidad, ni nada. Significa estar en la vanguardia del desarrollo científico. Ahora bien, vamos a hablarles ahora de, digamos, el marco teórico ampliado. El marco teórico ampliado es que, dado el desarrollo que ha tenido la epistemología como la ciencia que estudia los fundamentos de la ciencia, entonces se está exigiendo, sobre todo a nivel doctoral, la elaboración del marco epistemológico. ¿Por qué? Porque te va a dar la fundamentación propiamente epistemológica o nociológica, la fundamentación ontológica que tiene que ver con la forma o concepción de la realidad que vas a utilizar en el desarrollo teórico, en elaboración pues de esa teoría. Entonces, cuando tú tienes el marco epistemológico, lo complementas con la teoría que estás elaborando. Una teoría tiene un soporte epistemológico. Ahí es donde yo veo que con el soporte epistemológico te puede llenar los criterios anteriores de consistencia epistemológica y consistencia paradigmática. Esto se puede abordar en forma separada, primero el marco epistemológico, luego el marco teórico propiamente, o combinado porque en verdad esto está imbricado, una base ontológica con una teoría, una base nociológica con la metodología utilizada y así por el estilo. Bueno, pero eso no le va a quitar, si lo pones por separado, no le va a quitar nivel a la tesis de grado. Luego hablamos de un marco legal, el marco normativo. Generalmente, cuando estás haciendo investigaciones institucionales, eso está precedido de toda una reglamentación de normas, incluso desde la Constitución hasta, hasta las normas y procedimientos, siguiendo pues el criterio de la pirámide de Kelsen en el ámbito del derecho, que está bien expuesto esos niveles. Luego está el marco histórico. Generalmente el tutor te puede pedir que elabores un marco histórico, ¿verdad?, de antecedentes históricos que tiene el problema. De modo tal que ese es lo que yo llamo el marco teórico ampliado. ¿Qué va a ir? Eso depende del reglamento de la universidad, de la exigencia del tutor, del nivel educativo. Claro, si tú estás haciendo como investigador, sin esas trabas, digamos, legales o esas orientaciones legales, ¿verdad?, la investigación tiene que ser abierta. Por ejemplo, yo, cada vez que he hecho una investigación, yo no la suelto hasta que yo no haya cubierto los extremos de la explicación. ¿Por qué? Porque uno tiene la responsabilidad de explicar de manera consistente el problema de investigación. Uno tiene que alcanzar la verdad y tiene que abarcar todos los puntos posibles que te puedan ayudar a la explicación del problema. Bueno, ya hemos terminado. Espero que les haya gustado pues esta exposición. Yo soy Evaristo Méndez, sociólogo, doctor en ciencias de la educación, soy investigador en el área de las ciencias sociales, tutor de tesis de grado y de posgrado y de doctorado. Bueno, resido aquí en Madrid, España, y si para mayor ampliación recomiendo mi texto Cómo no naufragar en la era de la información, epistemología para internautas e investigadores. Hoy estaba centrado más en el capítulo 2 de mi libro. Y bueno, mi correo es evaristomendez22@gmail.com. Muchas gracias y hasta la próxima.